Hola, mi nombre es Daniela Jiménez y en esta ocasión hablaremos sobre la medición de caudal. Los temas a abordar comprenden en definición, introducción, sus unidades, los tipos de caudales, la clasificación de los instrumentos de medición de un caudal, las aplicaciones en la vida diaria y una conclusión. Introducción. La medición de caudal es un proceso de medir los fluidos de su planta o industria. Puede medir el caudal de una variedad de dispositivos diferentes como Coriolis, de presión diferencial, de vórtice, magnéticos, ultrasónicos, de turbina y medidores de desplazamiento positivo. Este video tiene como objetivo describir cuáles son las definiciones de medición de caudales, conociendo sus unidades, también sus tipos, junto a ellos la clasificación de los instrumentos que se encargan de la medición de la misma. Además, cuál es el uso de la vida diaria. Esto así permitiendo conocer más a fondo el tema a tratar. La definición. La medición de caudal, también conocida como gasto, flujo volumétrico o flujo de volumen, se define como el volumen que pasa por una sección transversal por una unidad de tiempo. Sus unidades. Usualmente es representado con la letra Q en mayúscula. Las unidades comunes para el flujo volumétrico son m3/hora, m3/minuto, cfm o acfm. La unidad métrica es m3/segundos. Como m3/segundos es una unidad grande, las corrientes menores se miden en litros por segundo. La fórmula es Q igual V entre T, que Q significa caudal, V volumen y T tiempo. Tipos de caudales. El flujo másico, representado con la letra Q, es poder determinar la masa que circula en una sección transversal de un tubo por unidad de tiempo. Y el flujo volumétrico, representado con la letra Z, es una cantidad de volumen que circula en una sección transversal de un tubo por unidad de tiempo. Tipos de fluidos. Fluidos en reposo. Estos ejercen fuerza sobre los objetos que están sumergidos en ellos y también sobre las paredes de los recipientes que los contienen. Los fluidos reales son aquellos cuerpos que tienen la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad. Los flujos newtonianos son un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante. Y los fluidos no newtonianos es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Los fluidos comprensibles son comprensibles incluyendo hasta los líquidos. Los fluidos no comprensibles es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el fluido. Clasificación de los instrumentos de medición de caudal. Estos instrumentos se dividen en 4 secciones. En la sección 1 encontramos los volumétricos, los cuales son los medidores de desplazamiento positivo. Estos miden el volumen directamente. En la sección 2, de velocidad, como los medidores magnéticos, de turbina o ultrasónicos. Estos determinan el flujo total multiplicando la velocidad por el área para la que el fluido atraviesa. En la tercera sección encontramos los de interferencia, como los de la presión diferencial y de área variable. Estos medidores infieren en el flujo por algunas otras características físicas como la presión diferencial y correlacionarla experimentalmente con el flujo. Y por último, en la sección de los instrumentos de masa, como los medidores de masa Coriolis, estos medidores miden la masa directamente. Continuando con la clasificación, los instrumentos son los siguientes. El tubo Pitot, este se utiliza para calcular la presión total, también denominada presión de estancamiento, presión remanente o presión de remanso. La placa de orificio, esta se utiliza para medir el caudal, reducir la presión o restringir el caudal. El tubo Annubar utiliza tubos de Pitot para medir la tasa de flujo de gas dentro de una tubería.
El medidor magnético mide el voltaje inducido generado por el líquido a medida que fluye por la tubería. Los medidores térmicos son ideales para bajas tasas de flujo de gas. Y los medidores de Coriolis miden la masa a través de inercia. El gas denso o líquido fluye o a través de un tubo que se hace vibrar por un pequeño actuador. El rotámetro es un dispositivo que mide el caudal volumétrico de fluido que circula por un tubo cerrado. Los vertedores son utilizados en la medición de caudal de pequeños cursos de agua y conductores libres, así como el control del flujo en galerías y canales. Por último, el medidor de placa de impacto. Este consiste en una placa instalada directamente en el centro de la tubería y sometida al empuje o fuerza de un impacto de fluido. Los usos en la vida cotidiana. Los usos de la medición de caudal en la vida cotidiana podemos encontrarlos en las industrias de energía y suministro, petróleo y gas, papel, maquinaria y equipo, industria automotriz, alimentos y bebidas. También las encontramos en la minería metalúrgica y farmacéuticos. La medición de fluidos se encuentra en los usos más comunes de la vida diaria, como por ejemplo en la tubería de una casa. Conclusión. En conclusión se puede resumir que la medición de caudal se conoce también como flujo volumétrico o flujo de volumen, mientras tiene como objetivo realizar mediciones internas de los fluidos y evaluar flujos de medidores diferenciales de presión, asimismo en sus diferentes tipos de flujo como el volumétrico y el másico. Para ello, utilizando los instrumentos de velocidad, de masa, volumétricos y de inferencia, logrando así con ellos la medición de la presión de fluidos, se presentan de manera diaria en la vida cotidiana.